Debrayando con Penta y Bones. 50 minutos para discutir temas que todos conocen, pero pocos profundizan. Escucha las ideas de la mente de Manuel Hernández y Miguel Ángel Ramírez, dos inexpertos sumergidos en el cibermundo para tratar esos temas en los que todo joven alguna vez ha pensado. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Como ya saben, les traemos un capítulo más de su podcast de Brayando con PIB. Y pues bueno, me encuentro aquí con mi compañero Emanuel Hernández. Bro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, mi hermano? Pues todo cool, todo correcto. Una vez más aquí en otro capítulo de este podcast. Y pues sí, men. ¿Qué nos tienes para hoy? Cuéntanos. Pues mira, como probablemente ya saben, como se les mencionó en el podcast pasado, el día de hoy traemos pues un tema bastante interesante, un tema que puede que a algunos les interese. En mi opinión, a todos los estudiantes nos debería de interesar y deberíamos de cuestionarnos. Y es un aspecto fundamental, es un aspecto que todos los días tenemos y es parte de nuestra vida de jóvenes. Y creo que al menos casi todas las personas hemos pasado por esto. Traemos el día de hoy el tema de la educación, más que nada enfocada pues aquí en nuestro país, la educación en México. Ok, curioso tema. Tema interesante, tema controversial, si así lo quieres ver. Pero, güey, o sea, ¿educación en qué? Digo, yo me he educado en muchos ámbitos, digo. ¿Educación cómo, güey? ¿Educación pública, educación No privada, te digo. educación...? Pues sí, claro, claro que sí, güey. ¿Educación qué? Ay, te disculparán. Bueno, o sea, pues educación enfocándonos al menos en el ámbito de la escuela. O sea, la educación escolar, Ah, ya, bueno, por no, así pues decirlo. si me hablas claro, pues yo te Aquí, entiendo, güey. Si no, no podemos hacer que avance este podcast, güey. A mí no dime te digo. educación privada. Ahora, pues ya sé de qué hablar. Pues sí, güey. ¿Cómo me citas así en un podcast? A ver. No te digo. No puede Ay, ser, no, no, no no. puede ser. Te dije, güey, no eres tú cuando tienes hambre, güey. Ok, Y lo men. voy a dejar hasta ahí porque no estamos patrocinados. Míralo. Bueno, eh, pues ya esperamos que se ponga de mejor humor ahorita. Porque ching. Ok, bro, pues mira, educación, vamos a ver. Pues mira, güey, si estamos hablando de educación pública en México, la realidad es que es bastante deficiente, güey. Yo no estoy conforme con la educación que he llevado hasta el día de hoy. Creo que es la situación de muchos estudiantes y sobre todo por la modalidad que se está implementando últimamente. Si de por sí la educación pública no me gustaba, la educación pública en línea pues me está poniendo en la madre muy cabrón. Y no quiero ser negativo. Digo, siempre está la opción de convertirme en autodidacta, pero la realidad es que, pues no lo sé. Creo que es la situación de bastantes mexicanos. La neta es que sí. Nosotros como estudiantes, como muchos deben de saberlo, y dando como tal nuestras opiniones, puedo decir que comparto la tuya. Sinceramente no me encuentro satisfecho con la educación que estamos recibiendo, o al menos con la que hemos tenido a lo largo de estos años. Y peor aún, con esta situación que tenemos hoy en día. Porque, pues definitivamente, si de por sí nuestro sistema educativo estaba, pues, algo mal, o sea, está algo deteriorado, pues ahora estuvo peor porque se tuvo que adaptar a algo a lo cual para nada estaba preparado. A lo cual muchos no estábamos ya, pues, predispuestos, por así decirlo. O sea, fue un cambio brusco, a final de cuentas. E insisto, creo que si de por sí batallábamos con la escuela estando en presenciales, ahora pues tantito peor cuando tenemos que estarlo haciendo a distancia, cuando podemos encontrar distintas barreras en varios aspectos
pues que nos impiden poder desarrollar lo mejor posible nuestra educación. Digo, tiene sus pros, tiene sus contras, pero no sé qué tan bueno sea, en este caso, el costo-beneficio. O sea, Pues mira, en mi opinión, la realidad es que el sistema educativo universal en general no estaba preparado para afrontar algo así. A pesar de años de estudios, años de avances, años de progreso social y tecnológico, la realidad es que en el ámbito educacional, hablando de Latinoamérica y de México, poco avance ha habido. Las clases siguen siendo mayormente presenciales, todo se sigue enseñando en base a un modelo muy, muy, muy viejo, muy, muy, muy antiguo, que tal vez funcionó en sus inicios, pero que tuvo que haberse modificado, tuvo que haberse adaptado a las nuevas generaciones, a las nuevas eras. Y pues este problema es el reflejo de un atraso tecnológico, de un atraso preparacional de los docentes, ya que pues güey, nos dio en la madre muy cabrón el hecho de que tuviéramos docentes que ni siquiera una computadora sabían encender. Y digo, es curioso que nosotros, siendo una generación que nace tan inmersa en este mundo tecnológico, que aprendemos a usar dispositivos electrónicos a muy, muy corta edad y que nosotros tendemos a enseñarles incluso a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿cómo es posible que nos está costando tanto trabajo adaptarnos a un modelo que nosotros ya llevamos, pues prácticamente implícito en todo nuestro comportamiento? es que creo que más que nada el problema aquí radica eh, en las barreras tecnológicas. Por ejemplo, pues sí, lo que nos encontramos, y como lo acabas de mencionar, profesores que no estaban familiarizados con esto, con ese tema de a veces perder mitad de clase porque tu profe no sabe compartir la presentación. Y digo, no es tanto su culpa porque a final de cuentas, pues para nosotros es muy fácil, pero para ellos es algo definitivamente, pues, algo nuevo. O sea, nosotros casi, e incluso a veces se dice, o sea, parece que los jóvenes de hoy en día ya nacemos como con ese chip que nos predestina, pues a saber usar una computadora, a saber utilizar un dispositivo móvil, un dispositivo electrónico. Y es bastante notorio. Por ejemplo, tú le das una tablet, le dan un teléfono a un niño de 3 años y lo mueve. Y pues sí, o sea, insisto, yo creo que tiene que ver más que nada, y volviendo al punto principal, con las barreras tecnológicas, con el hecho de que, pues no sé, siento que tiene que ver en parte con la inmadurez del sistema educativo, con la inmadurez incluso de los maestros y con la inmadurez de los jóvenes de hoy en día. O sea, con la inmadurez que tenemos realmente. ¿Por qué? Porque sí, o sea, no está chido para nada el tema del sistema educativo en línea, porque ya estamos acostumbrados a estar viendo al profe, a estar interactuando con nuestros compañeros. Y pues no sé, insisto, tal vez, es que no sé, creo que hoy en día se nos está dificultando más el tema de las clases en línea por el hecho de que pues hay más libertad, pero pues por ejemplo luego pasa las situaciones individuales, o sea, va dependiendo de cada persona, de que te esté fallando el internet o de que definitivamente te quedes sin internet y no puedas entrar a tu clase. Y esas situaciones son las cuales pues van dificultando justamente el hecho de poder desarrollar este modelo. Bueno, sí, no te puedo negar que hay varios tipos de barreras. Una de ellas son las barreras tecnológicas que bien mencionas. Sí, no todos tenemos las mismas posibilidades. Mientras más poder adquisitivo, es evidente que vas a tener un mejor servicio, vas a tener mejores dispositivos, sí. Pero también está esta parte en la que el modelo educativo actual se sigue empleando. O sea, el modelo educativo actual es el modelo que se usaba hace 30, 40 años, güey. Entonces, no ha habido un gran progreso, realmente seguimos aprendiendo exactamente lo mismo y aquí es donde me llega esta pregunta que me tiene muy, muy, muy inquieto y es, ¿estamos aprendiendo para poder destacar en el mundo laboral, para poder destacar en el mundo científico y social o únicamente estamos aprendiendo para poder sobrevivir en un mundo en el que estamos creciendo como obreros, sin una razón crítica, sin un pensamiento? Sin esa motivación de poder continuar, de poder aportar algo más a la ciencia, aportar algo más, una nueva idea, una nueva ideología. Muy por el contrario, estamos siendo únicamente preparados para poder trabajar en una empresa, para anhelar tener un trabajo, un sueldo fijo. De hecho, tus propios padres te lo llegan a inculcar, ¿no? Hijo, estudia porque si estudias vas a ser alguien en la vida. Estudia porque si estudias vas a tener un trabajo fijo, vas a tener un buen sueldo. ¿Por qué no te dicen estudia? Estudia para que el día de mañana tú te conviertas en alguien. Estudia para que el día de mañana tú des empleo. O sea, no sé.
¿Qué opinas de eso, güey? Creo que va a depender. Creo que en ese caso depende de cada familia. O sea, hay unas que sí están ya como por así decirlo predispuestas a que pues van a seguir con el tema de ser obreros, de ser trabajadores. Y hay otras que pues sí, o sea, tratan de impulsar un poco más ese hecho de pues de ser un líder, de ser alguien que pues en este caso destaque. Y sí, realmente tomando como premisa la que mencionas, o sea, ¿estamos siendo educados realmente para sobresalir o solamente para sobrevivir? Ahí es donde está la cuestión, porque creo que, al menos en el modelo educativo que estamos llevando aquí en México, y creo que en gran parte de Latinoamérica, nos estamos educando más que nada, pues, para poder sobrevivir. O sea, para que, pues, mínimo tengan los conocimientos básicos, para que puedas conseguir en dado caso un empleo y, y puedas, no sé, estar en una empresa, para que mínimo puedas conseguir algún trabajo y tengas algún sueldo, pero pues hasta ahí, o sea, creo que no impulsan tanto, pues demás aspectos que son importantes y que se están ignorando a final de cuentas. Man, pero, o sea, sí, güey, apoyo fundamento eso. Sí, sí, o sea, estoy en completo acuerdo contigo. Pero, güey, yo creo que el problema más que nada es la influencia que tienen. Es que es complejo. Pero yo creo que uno de los puntos es la influencia que tiene el ámbito social, el ámbito del entretenimiento y la propia educación en nosotros mismos. Digo, no es para nada un mito, ni una leyenda, ni nada que mientras menos sepa la población es mucho más sencillo dirigirla. De hecho, lo decíamos en podcast pasados, pero el sistema educativo está movido por el gobierno, eso es más que obvio. No hay una organización mundial que diga qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que no tenemos que aprender. O sea, realmente, el sistema educativo está hecho para generar obreros, güey. Está hecho para generar pocas personas que realmente puedan destacar y muchas personas que simple y sencillamente mantengan la economía, pues, en constante movimiento, ¿no? Además de eso, tenemos una educación consumista, una educación, pues, bastante mal enfocada. Eso es una problemática muy cabrona, güey. Es por eso que tenemos tantos problemas medioambientales, por ejemplo. Y, por ejemplo, puta, somos un país realmente, realmente maravilloso en cuanto a la creatividad de la gente. Digo, estudiantes buenos tenemos, estudiantes chingones tenemos, güey, mexicanos chingones tenemos, creatividad tenemos. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué México no es una potencia en eso? ¿Por qué no somos productores de grandes ingenieros, de grandes médicos, de grandes, no sé, políticos, etcétera, etcétera, etcétera? La razón está muy sencilla. Tiene un mal enfoque, güey. Tenemos gente muy chingona que acaba en el extranjero precisamente porque aquí no hay oportunidades de crecimiento. Porque hay universidades que vienen, seleccionan talentos y se los llevan, güey. Entonces está muy cabrón. Aquí dejan como lo más básico, como lo menos destacable y se llevan a lo mejor que tenemos. Ahí sí te voy a decir, discrepo de ese punto porque realmente mexicanos han habido varios que han destacado. El problema es de que no se les da la importancia que debe. Y ese Exactamente. es el problema, no se les da ese reconocimiento que se merecen realmente y por eso es de que terminan opacados, por eso es de que luego incluso muchas personas no saben porque, por ejemplo, que fue un mexicano el que creó la televisión a color, Ah, que un claro. mexicano fue parte de incluso por ahí vi que fue parte de los fundamentos para la creación de La los bombilla bombillos eléctricos. no fue Thomas Alva Edison. O sea, No, no. Vaya, es que es lo que pasa en todos lados, güey. Eh, Hay alguien mucho más abusado que tú, hay alguien con más capacidad y más recurso que tú, y esa persona se adjudica tus logros. Es bastante, bastante común. Digo, por ejemplo, el descubrimiento de la bombilla se lo acreditan a Thomas Alva Edison. Eso es algo que pues, es bien sabido por toda persona con un poquito de cultura general. Pero sí, realmente sí, hubo un mexicano que contribuyó muchísimo, muchísimo al descubrimiento de la bombilla. La televisión a color fue inventada por un mexicano. Tenemos grandes ingenieros, tenemos grandes científicos, grandes médicos, grandes empresarios incluso, ¿no? Digo, aquí en México tenemos empresarios de talla mundial, güey. Pero el problema, como tú bien lo dices, es el enfoque que está mal dado. La educación pública y privada no están realmente destinando un esfuerzo verdadero para destacar a ese sector poblacional, güey. No hay un incentivo, no hay algo que te motive a seguir creciendo, ni indicaciones de cómo poder seguir explotando ese talento que tienes.
Sí, a final de cuentas eso te lleva a la deserción o a buscar otro tipo de opciones, a buscar otro país, otro tipo de oportunidades. Y eso está muy culero, güey. Porque es talento que podría quedarse aquí en México. Talento que nos podría hacer crecer como país de una manera extraordinaria. Y que sin embargo está enalteciendo a otros países, pues porque aquí no se les da las oportunidades que deberían de dárseles. Es que sí, o sea, creo que parte del problema que tenemos aquí en la educación tiene que ver justamente con ese hecho, con el hecho de que no logran atrapar realmente a los jóvenes, no nos logran realmente atrapar, no nos logran realmente educar de la manera adecuada y como lo mencionabas, no se está dando un buen enfoque, no se está aprovechando como debería de realmente. Sí, o sea, es complejo, güey. Y no sé, creo que en esta parte el gobierno podría como dar un poquito más de incentivos. Por ejemplo, no sé, estaba leyendo que hay un cineasta mexicano muy famoso, pero no recuerdo si es Guillermo del Toro, el que hizo su fundación para precisamente el estudio del cine, el que está becando a mexicanos. ¿Y fue Guillermo del No lo Toro? sé, desconozco el dato, pero yo sí estaría un poquito seguro de que sí es Sí, creo Guillermo que del sí Toro. fue Guillermo del Toro. Entonces, güey, él, siendo ajeno a la educación, o sea, siendo otro sector completamente distinto, está dándose cuenta de que aquí en México hay talento, talento muy cabrón, güey. Talento que podría poner a temblar a cineastas de otros países. Y él precisamente, no siendo de ese sector, está incentivando al crecimiento de los mismos, los está becando. Les está dando becas de estudios, becas como apoyos económicos. Y, güey, eso es lo que hace falta. Hace falta que el gobierno se dé cuenta de que es necesario incentivar a los que se van a convertir en el futuro de México el día de mañana. Ahí no sabría decir si o no saben o no lo quieren hacer. Ahí estaría realmente la duda. Porque dudo que alguien no se haya dado cuenta realmente, pues, que por algo no estamos creciendo y que por algo hay tanta deserción, por ejemplo, en el sistema educativo. Que por algo México realmente en educación, de por sí hay pocas personas hoy en día que tienen un título, que tienen una educación pues, con cierto nivel y que todavía de esas personas se van, ¿cómo decirlo? Se van seleccionando otras más de entre las que sí realmente están aprendiendo algo, de entre pues, las que sí se están destacando y entre las que no. O sea, y realmente eso creo que es poco el sector que se termina destacando, pero creo que tiene que ver más que nada con, pues sí, parte de su educación, pero creo que tiene que ver un poco más con ellos mismos. Ahora también retomando este punto y ahorita que lo mencionaste se me viene a la mente lo siguiente. Dices que hay poca gente con un título universitario. Güey, la educación es un privilegio, la educación no es un derecho, güey. Contrario a lo que debería de ser, la educación el día de hoy no es un derecho, la educación es un privilegio. Porque si tú no tienes, y sobre todo en este proceso tan difícil que ha sido la educación en línea, si tú no tienes un servicio de internet adecuado y si no tienes dispositivos adecuados, no, no tienes derecho a la educación, güey. Ya se está polarizando muy cabrón. Si antes era difícil que todos los mexicanos tuvieran educación, ahora es el doble de difícil, porque si tú no puedes, si tu familia no puede pagar una buena conexión de internet, una laptop, una tablet, un teléfono móvil, una computadora, entonces tú no estás teniendo ese derecho a la educación, güey. Eso de un lado, y del otro, pagar una carrera universitaria es carísimo, güey. Carísimo. Si tú no consigues una beca, no estás en una universidad pública, realmente una carrera universitaria es carísima. Muy pocas personas yo creo que podrían darse el lujo de pagar una carrera universitaria y no pues desvivirse, no vérselas por ahí apretadas no sé, en qué voy a comer hoy, en qué voy a comer mañana, güey. Además de eso, hay familias que tienen 3, 4, 5 hijos, ¿no? Y eso es algo muy cabrón, güey. ¿Cómo solventas la educación de todos tus hijos? ¿Cómo decides como padre de familia a qué hijo le vas a dar educación y a qué hijo no le vas a dar educación, güey? Se supone que la educación es un derecho universal. Y si es un derecho universal, ¿por qué es tan cara? ¿Por qué no todos tenemos acceso a la educación libre y de calidad más que nada? Guau, exacto. Creo que en varias partes del mundo ha pasado eso. De hecho, creo que Estados Unidos es una de ellas, porque ahí luego hay gente que neta se pone a ahorrar dinero para la educación universitaria de sus hijos desde que nacen. De hecho, Sí. desviándome un poquito del tema, por ahí había una idea que estaban dando por ahí en algunos artículos, incluso en algunos videos, como una tendencia en donde los padres al momento de que su hijo nace
creo que invierten en acciones, algo así, y el momento en que su hijo cumple los 18 años o que es momento de que pase la educación universitaria, ya cobran esas acciones y lo destinan todo pues para la universidad como tal. Y es que son varias implicaciones el hecho de tener también un hijo. O sea, no solamente es de que, sí, mira qué bonito, ahí anda el morro, pero no, o sea, es una persona más de la sociedad y realmente tú como persona ética deberías de crear una persona que aporte algo a la sociedad, una persona que pues realmente, pues, sí, o sea, nos aporte en algo a todos, que pueda colaborar y que después no se vaya a convertir en una persona que nos termine, pues no sé, que se termine pasando a la delincuencia, que nos termine perjudicando. Entonces también es el hecho de ver esa parte. Pero bueno, ahora sí, regresando al punto, no sé. ah, es que, pues sí, ya viéndolo del tema objetivo, sí, la educación realmente es casi ya un privilegio hoy en día. Y justamente por lo que mencionas, por el hecho de que, pues, es bastante caro el tener que sacar adelante, pues, una educación. Hay personas que, neta, casi incluso hasta se desviven por tener que hacerlo. Hay incluso casos de chicos de nuestra edad, incluso más pequeños, que trabajan y estudian, entonces para poder colaborar en algo. Y creo que es hasta cierto punto algo que no vemos realmente los que tenemos derecho a esta educación. Y es algo que mencionaba justamente por ahí en podcasts pasados, del por qué yo trato de neta aprovecharla lo más que puedo la educación que me están dando, de sacarle el mejor provecho porque sé que hay otras personas que no tienen este derecho, porque sé que hay otras personas que más quisieran poder tener lo que tenemos hoy en día, otras personas que quisieran estar estudiando, pero no tienen la oportunidad de. Y viendo varios chavos que tenemos esta oportunidad, es triste ver que luego se desperdicia. Pero ahí te va, o sea, también está la otra parte. Bueno, o sea, sí, tienes las ganas de aprender, de salir adelante, pero viene otra traba. O sea, ya pasaste una, que es el hecho de acceder a la educación, pero ahí viene la otra. ¿La educación que estás recibiendo realmente es una buena educación? ¿Realmente es una educación de calidad y que te va a funcionar bien? Es que ese es un buen punto, güey, porque, digo, pruebas hay muchísimas de que México y Latinoamérica en general, pues está muy mal en índices de educación. O sea, sí, ok, hay educación, sí, ok, está hasta cierto punto gratuita, sí, ok, la mayoría de la gente tiene acceso a ella, pero como bien lo dices, es de calidad. O sea, competimos con otros países primermundistas o con otros países en nuestro mismo estado. La educación que recibimos realmente es adecuada, tenemos las materias adecuadas, estamos aprendiendo lo que deberíamos de aprender. Y también, por ejemplo, la calidad que tenemos como estudiantes. Digo, no todo es culpa del sistema educativo, también es culpa de nosotros. Es culpa de todos y cada uno de los estudiantes porque se cae, por ejemplo, en cosas como el conformismo, en cosas como el hecho de que tú no sabes estudiar por tu propia cuenta, no conoces ni siquiera la definición del término autodidacta, güey. Y ese es un problema enorme. Hay países primermundistas como por ejemplo Japón, China, Corea, en donde literalmente todo el tiempo están estudiando, todo el tiempo están aprendiendo algo nuevo, y si no aprenden y si no estudian, sienten que están haciendo algo mal. Entonces, partiendo de esta premisa, ponte a pensar, ¿qué parte del sector poblacional, cuál es el porcentaje de gente, el porcentaje de estudiantes que realmente tienen un amor por el estudio, que realmente están apasionados por aprender cosas nuevas y no que simplemente están cumpliendo un requisito más? Hoy en día, güey, tú como estudiante estás cumpliendo un requisito. Te lo repito, la ideología del 90% de las personas es: ve a la escuela para que tengas un trabajo, ve a la escuela para que seas alguien en la vida, ve a la escuela para que puedas obtener un buen sueldo. Ok, pero ¿por qué no decir ve a la escuela para que aprendas cosas nuevas? Ve a la escuela para que tú puedas enseñarle a alguien que no sabe. Ve a la escuela para que te apasione algo, para que encuentres cuál es tu vocación, güey. Y puta, es que hay miles y miles y miles de estudiantes que se la pasan cumpliendo, por ejemplo, los sueños de sus padres, que realmente nunca encuentran el amor por el estudio, por la vocación que quieren. Y eso lleva a que seamos un país mediocre, güey. No tenemos esa ideología del amor por el aprendizaje. Más que nada lo hacemos como para cumplir un requisito más, un rubro más que llenar en una solicitud, güey. Eso está de la chingada. Sí, en eso sí estoy de acuerdo. Y sí, hay que aceptar la culpa. O sea, tanto los alumnos somos responsables de esto,
como el sistema educativo, como los profesores, como el gobierno. Pero creo que aquí se cae justamente en uno de los errores que se tiene pues, con el sistema educativo. No logra atrapar realmente a los alumnos, no logra introducirlos a la educación, a la verdadera educación, no logra introducirlos a abrazar, a tener realmente ese amor por el conocimiento, a tener esas ganas de querer aprender algo más. Porque, ¿qué pasa? Te lo hacen aburrido, te lo hacen tedioso, te lo hacen estresante, te lo hacen a veces incluso que lo odies por el hecho de que te dicen, me están obligando a tal cosa que realmente a mí no me está gustando, que realmente no quiero, pero lo tengo que hacer porque si no, no voy a pasar. O sea, insisto, creo que es parte de una de las inconsistencias que tenemos hoy en día, justamente por este sistema educativo, porque no logra atrapar además, no logra atrapar a los estudiantes para que tengamos ese amor. No, ¿cuántos chavos no ves allá afuera que dejaron de estudiar porque les da hueva o porque dijeron, no, no me gusta la escuela? ¿Y por qué? O sea, seamos sinceros, también hay gente que no está hecha para la escuela está hecha para todos, pero no todos estamos hechos para la escuela, güey. Digo, hay gente muy, muy, muy exitosa que ni siquiera tiene la secundaria terminada, y está bien. O sea, no es necesario tampoco tener una educación tan grande si tus objetivos no tienen ese enfoque. Pero pues yo creo que todos deberíamos de considerar tener un título universitario, cosas así, simple y sencillamente pues para poder decir que tienes algo ahí pegado en tu pared, también para obtener conocimientos nuevos, para salir, para destacar de la población promedio, ¿no? Entonces, es algo que sí te va a abrir puertas a futuro, es algo que te va a dar como una oportunidad especial, algo que la mayoría de las personas no tienen. Pero también está esa parte en la que te enamoras de la educación, en la que te enamoras del estudio y lo haces simplemente porque lo quieres hacer. Tal vez ni siquiera te termines dedicando a ello, pero te apasiona el camino, te apasiona el estudio. Digo, tengo un amigo que estudió ingeniería en sistemas y a final de cuentas el día de hoy es veterinario, o sea, tiene 2 títulos universitarios. Digo, ambas carreras le encantan, pero pues decidió dedicarse de manera profesional a ser veterinario y está súper bien, güey. El punto es ese, enamórate de lo que te gusta. No veas el estudio como una carrera de trabajo, sino como una oportunidad para crecer como persona, para crecer como, pues sí, como ente, para poder tener una trascendencia mucho más allá de simple y sencillamente estar existiendo en una existencia banal en la que no contribuyes y únicamente estás ahí, pues siendo un parásito social, güey. No sé, creo que sería complejo poder generar una generalidad con todo esto. Pero, como bien lo dices, tenemos un sistema educativo que está muy mecanizado, que está enfocado más que nada a una evaluación enfocada para obreros, te repito. Simple y sencillamente el hecho de que exista escala y examen y que se promedie tanto de escala, tanto de examen, tanto de proyectos, te están regalando prácticamente la mitad de tu calificación por el hecho de que sepas que, bueno, que ellos sepan que tú sabes trabajar. Digo, es algo que te platicaba hace un poco de tiempo. Yo he visto trabajos con una información mediocre, mediocre a más no poder. Se nota que entraron a Wikipedia, hicieron copy-paste y ni siquiera los enlaces le quitaron. Y que tiene 10 porque está decoradita. Y he visto trabajos con una información súper, súper buena, pero tal vez con una caligrafía errónea, que tienen una calificación mucho menor. Y digo, güey, para mí vale más esa información que está bien, esa investigación que tiene fundamentos, esa investigación que se nota que llevó un proceso, el hecho de que nada más me presentes un trabajo bonito. Y le duele a quien le duela, güey. Es que también, neta, que eso desmotiva un buen. Porque es el hecho de, me esforcé tanto para hacer mi trabajo, o sea, tanto tiempo le dediqué para que me salgas con esto. Y neta, y creo que todos hemos pasado por esa situación de comparar un trabajo que casi hasta el profe te dice, le dijo a esa persona, felicidades, hijo, y ver el tuyo y ver qué tanto te costó y ver que realmente cumpliste con todo lo que tenía. Ver que cumplió su objetivo de tener la información y te terminan sacando, no sé, 7, 8. O sea, neta eso desmotiva un buen. Y a mí realmente me enoja. Claro, o sea, es bastante lógico. Digo, algo que te platicaba y que tal vez pueda entrar un poquito aquí en controversia, güey, porque
Tal vez haya muchas personas que estén en desacuerdo con esta idea, pero a final de cuentas es mi opinión y que les valga madre. Si concuerdan con mi opinión, qué chingón. Y si discrepan, pues déjenlo por ahí en los comentarios. Díganme, Penta, la neta, pues no concuerdo con tu parecer, ¿no? Yo opino, güey, que Digo, por ejemplo... espérame. Dices No, que... adelante, no, te estoy dando pauta. Ah, ok. Sí, te decía, por ejemplo, está este desmadre, güey, que surgió hace poquito con las que comúnmente llamas morras de los plumones y ese tipo de cosas, que son personas muy dedicadas realmente al hecho estético de las cosas, pero que en algunos casos aislados, si así lo quieres ver, pues tienen una deficiencia muy cabrona, por ejemplo, en redacción o en conocimientos generales, y que simple y sencillamente por el hecho de entregar un trabajo bonito tienen una calificación mucho más alta que tú, que estás entregando información correcta y verídica, güey. Es algo que me pasó. He tenido gente que ha estado superior a mí en promedio, en calificaciones y demás, simple y sencillamente porque tengo una letra fea, güey, porque no me gusta decorar mis trabajos. Y digo, a ver, ¿a qué le estás dando más valor? ¿A lo estético o a lo que de verdad es? Digo, si en algún momento yo, que voy a estudiar medicina y que estoy en pauta de estudiar medicina, me enfrento con que tal vez yo hice una cirugía súper bien hecha, pero el estudiante de al lado hizo un apunte bonito y a ese güey lo valoran más que a mí, ¿qué clase de médico estoy preparando? ¿Qué clase de colegas voy a tener? Y eso es algo que me enoja bastante. Digo, está esa parte y la parte en la que yo no estoy de acuerdo con el sistema de evaluación actual. Te están regalando 5 puntos o más de 5 puntos por ser un buen trabajador, cuando yo creo que la calificación total debería verse reflejada en lo que de verdad estás aprendiendo. Debería de haber un examen teórico, sí, y un examen práctico. Un examen que de verdad ponga a prueba tus conocimientos, no nada más tu capacidad para memorizar, sino para poder emplear eso que estás memorizando en la vida real. Claro, o sea, regresando un poquito al tema que decías de la decoración y todo eso. Ojo, no estamos diciendo que se entreguen trabajos No, que claro, traigan la manchota de café ahí, claro. o sea, que sean trabajos que sean trabajos presentables. Era lo que mencionábamos por ahí también la otra vez. Es de que, pues, generalmente, e incluso los dos lo hemos visto con trabajos, pues, como tal, los dos, que, pues, no sé, yo también soy parte de pues, hacer todo serio, o sea, rojo y negro, tinta roja y negra, y ya. Insisto, que sean trabajos presentables, o sea, tampoco se le está diciendo que entreguen un trabajo con una manchota de café. Pero bueno, ahora sí, regresando al punto. En podcasts anteriores también hemos mencionado el hecho de que realmente a qué nos están enfocando, o sea, y justamente tocábamos el hecho del exceso de tareas, del exceso de trabajos. Nos están enfocando a trabajar o a aprender. O sea, ¿de qué me sirve que me dejes tantas tareas y de que me dejes tantos trabajos si a final de cuentas, y volvemos al mismo punto, no estoy aprendiendo nada, o no estoy aprendiendo lo suficiente, o no estoy aprendiendo lo que debería de aprender? ¿Estoy aprendiendo a qué? A entregar trabajos a cierta hora, a entregar tantos trabajos en un determinado tiempo, o a poder aplicar los conocimientos que en teoría debería de estar investigando en esos trabajos. Exactamente, o sea, te repito, el sistema educativo está mal enfocado, mucho mal logrado. Está enfocado para generar obreros, era lo que te decía. Si tú trabajas bien, entonces eso se refleja en tu calificación. Y si trabajas mal, eso se refleja en tu calificación. Hay gente a la que yo conozco que es muy floja para trabajar porque realmente las cosas como son, pero que son unas mentes maestras, güey, que tú les preguntas algo y te lo resuelven porque tienen una gran capacidad analítica, una gran capacidad de resolución de problemas. Y si a mí me preguntas, tal vez como empresario, tal vez como líder de una empresa, yo voy a valorar mucho más tener una persona que tiene esa capacidad de raciocinio, de resolución de problemas, de creatividad, que a esa persona que me está entregando todo, que simple y sencillamente es un gran trabajador, pero que no trasciende de ahí. Es una persona que si se ve implicada en un problema, no va a haber una opción A y una opción B. Simplemente va a llegar y me va a preguntar, Venta, ¿qué hago? Y yo le voy a decir, pues tu trabajo, ¿no? Sin embargo, con la otra persona, si tiene un problema, si tiene una implicación en la que no sepa qué hacer, va a haber una opción B y una opción A y va a decir, ok, ¿cuál es más factible? ¿Por qué es más factible? ¿Cuál le va a convencer más a mi jefe? ¿Qué es mejor para mi empresa? Ese tipo de pensamiento no está siendo desarrollado en la educación actual, güey.
Eso es una problemática muy cabrona. Digo, lo veo desde el ámbito de protección civil, que pues, es bien sabido que tú y yo estamos inmersos en ello. Lo veo desde el ámbito de los cursos que tú y yo damos. Y, güey, hay gente que tú le preguntas y simplemente se queda así como que, madres, ¿qué hago? O sea, es que si no me dan instrucciones precisas, no sé qué hacer. Necesito una serie de instrucciones para darte un resultado. Güey, eso no sé si eso tenga un valor educativo realmente. Ese tipo de personas, y puede que suene feo, y pues ni modo, pero y realmente ese tipo de personas son las que suelen terminar en puestos de obreros, porque son personas que solamente funcionan como mano de trabajo. Son personas Exactamente. que no logran ser como tal un líder, son personas que no logran trabajar con su mente. Exactamente, o sea, es una jaula que contiene ahí las ideas, güey. La propia educación te está incitando a no pensar, güey, a simple y sencillamente mecanizar las cosas, güey, a robotizar todo, y eso está de la chingada. Eh, sí, sí, y no sé, güey. Estamos en un país que también está en índices muy, muy bajos de lectura, güey. Yo creo que igual si la gente tendiera a leer más, güey, tendiera a comprar más libros que cerveza, pues, puta, otra cosa muy, muy, muy distinta sería. Simple y sencillamente cierro mi comentario con esta premisa, güey. Estamos en un país en el que si México, la selección mexicana llega a ir a un mundial a Brasil, a España, al país que quieras, los aficionados van a empeñar incluso su casa con tal de ir a ver a 11 güeyes pateando una pelota y hacer su desmadre. Pero si yo te ofrezco un libro que te va a enseñar algo en 800 pesos, se te va a hacer caro. Está de la chingada, güey. La neta. Las cosas como son. Exacto. Dan pequeño dato. Tal vez algunos sepan de la existencia de esta prueba, tal vez otros no. Y si no, aquí lo sabrán. Hay una prueba que se suele realizar en distintos países del mundo. Desconozco bien cuáles son todos los países que participan, además de que me tardaría demasiado si enlisto todos. Pero es una prueba que se llama la prueba PISA. En esta prueba pues como tal, se evalúan a los países, tanto en materia como de lectura, matemáticas y ciencias, si no estoy mal. Dato curioso, casi toda Latinoamérica, y si no es que toda Latinoamérica, está por debajo del promedio mundial del puntaje en todos los ámbitos. Por ejemplo, aquí viene un dato. En lectura, en la prueba PISA del 2018, el primer lugar, al menos aquí en Latinoamérica, fue Chile, que tuvo 452 puntos, cuando el promedio mundial es de 487. México está en el puesto número 53 de todos los países que participaron y tuvo un puntaje de 420 en lectura. O sea, y es un gran reflejo y es como o sea, ¿en qué posición estamos quedando? O sea, es lo que te digo, los puntajes son muy bajos, güey, la situación es bastante, bastante preocupante. Y es que, o sea, mira, yo vi ese problema de precisamente de la lectura cuando entré a la preparatoria. Digo, yo no soy una persona que te lea con todas las reglas gramaticales ni con el mejor nivel, porque pues realmente no. Pero soy una persona que se defiende en ese ámbito y yo cuando entré a la preparatoria pues esperaba que la mayoría de las personas, si no es que todas, y pues de hecho yo esperaba tener un gran nivel competitivo, esperaba que la persona que estuviera a mi lado mínimo tuviera mi nivel y que incluso fuera superior a mí. Pero güey, cuando los profesores te decían, por favor jóvenes abran su libro en la página tal y vamos a leer uno por uno y llegando al punto pasa el siguiente y el siguiente y el siguiente, güey, me daba cuenta de que había personas que no sabían leer de plano. O sea, gente que empezaba a leer y decía, el día de ayer a las 5 de la tarde, Pedrito fue a comprar un chayotl. ¡Esa chingada! O sea, ¿qué? ¿Cómo es que llegaste a este nivel educativo si no sabes leer? O gente que, por ejemplo, tenía un libro, güey, un pequeño párrafo y que no respetaba signos de puntuación, güey, que se le aventaban todo corrido, ¿no? Así de llega a las 4 de la tarde, se vio en el semáforo rojo que 3 pendejos estaban parados en el semáforo cuando un automóvil llegó y dices, chingada, güey, y los puntos y las comas, ¿qué pedo? Los signos de interrogación. No, Ajá, o personas que te dicen, ¿cómo estabas ayer? Ok, O sea, ajá. Y ya ajá. si tú lo lees dices, ¿cómo estabas ayer? O sea,
Y los signos de interrogación, las exclamaciones, güey, los puntos, las comas, qué chingados. O, por ejemplo, en las pruebas de lectura de comprensión, que también es algo que se maneja muchísimo en el sistema educativo, pues son preguntas muy sencillas. Te dan una lectura de máximo 3 páginas, tú la tienes que leer, tienes cierto tiempo determinado. Después de ese tiempo, te retiran las hojas y te hacen unas preguntas de control, ¿no? Regularmente son lecturas muy sencillas, cuentos mayormente, y te dicen, ok, ¿dónde estaba Caperucita cuando llegó el lobo? Y pues la respuesta es sencilla, ¿no? Pues estaba escondida en el ropero de su abuelita. Y hay gente que te dice, pues quién sabe. O sea, güey, ¿estás leyendo por leer? ¿Realmente estás reteniendo lo que estás leyendo? Es un problema que tenemos aquí en México, güey. No tenemos una cultura lectora, más que nada. Y es triste porque, y como lo mencionas, son casos que hemos observado ambos en la preparatoria, en el nivel medio superior. Y hay personas que aún así pasan al nivel superior y se terminan quedando así, aún saliendo del nivel superior. Y a la hora del trabajo, o sea, a la hora de tener que salir a enfrentar y defenderte con tus habilidades, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa? Exactamente. O sea, Sí, o sí es sea, triste porque dices, guau, o sea, es decepcionante, güey. Las cosas como son. Güey, la insisto, yo me neta. esperaba un nivel mucho más competitivo, güey. No nada más en eso. O sea, la lectura es un punto muy importante. Que de hecho fue un punto en el que yo me empecé a preguntar, ¿realmente vale la pena que yo esté aquí? O sea, si la gente que está a mi lado está conmigo y está compitiendo conmigo, ¿vale la pena que yo esté aquí? Pero, o sea, no nada más es ese ámbito. En pensamiento, por ejemplo, matemático estamos de la chingada, güey. En pensamiento analítico estamos de la chingada, güey. Hay gente a la que tú le preguntas, ok, si tienes 5 manzanas y tienes 3 personas, ¿cómo las divides? Y esos güeyes, pues me chingo 3 manzanas y las demás que se peleen esos, o sea, cabrón. Se supone que las De tienes que hecho, dividir en partes iguales, no estés chingando. de hecho, México, en la prueba PISA también del 2018, en el área de matemáticas, está en tercer lugar de toda Latinoamérica. Está en el puesto 61 global con 409 puntos. Y el promedio es de 489. Sí, o sea, te repito, es preocupante la situación de México y a mí me desalienta, porque yo soy una persona muy competitiva, güey. Yo soy una persona que si no está compitiendo se aburre. O sea, si yo no tengo un reto que superar, no sé, como que pierde sentido la vida para mí, ¿no? Entonces yo esperaba que cuando llegué a este nivel de educación, pues iba a tener a gente mucho más competitiva que yo, a la que iba a tener que estar superando y con la que iba a estar compitiendo diariamente. Y me doy cuenta de que realmente son selectas las personas, 2 o 3 personas con las que realmente vale la pena competir, con las que realmente estás nivelado. Y te das cuenta de que pues el mundo no es así, güey. De que realmente también hay lugares que están rellenos, literalmente rellenos porque ya no había quien meter. Porque ya no hay más gente más capaz que esas personas que están ahí. Eso me pone triste y enojado, güey. Eh, yo esperaba tener gente a mi lado de la que pudiera aprender y gente a mi lado de la que ellos pudieran aprender de mí, pero resulta que tampoco está esa parte. Digo, si yo llego a un grupo en el que el nivel es más bajo que el mío, pues siempre voy a tender a apoyarlo, siempre voy a tender a intentar compartir mis conocimientos. Pero también está esa parte en las que esas personas, güey, son personas prepotentes, personas que piensan que ya lo saben todo y que realmente son unos pendejos. Y eso, no sé, no puedo con eso. De hecho, por ahí hay un como que un hecho curioso, o que luego se suele manejar. Muy probablemente lo esté parafraseando mal, pero ni modo. Mi mente no, o sea, insisto, no recuerdo bien los datos exactos, pero sí al menos la idea principal. Generalmente las personas inteligentes no creen realmente que son inteligentes. Y pasa lo Mm. contrario, las personas que no son, o sea, pues así, viéndolo de forma burda, que no son inteligentes creen que son la última coca del desierto del conocimiento. Exactamente, de hecho, sí, no recuerdo también de quién es esa frase, güey, pero sí, de hecho, mientras más sabes, mientras más conoces, menos quieres saber porque te das cuenta de que los mundos se van abriendo. Por ejemplo, yo creo que todos hemos pecado de eso en algún momento. Yo, por ejemplo, en algún momento llegué a pecar de eso mismo, de que sabía mucho de cierta rama que me apasiona bastante.
Y realmente cuando me empecé como a meter más, cuando empecé a entrar más de lleno en esa rama, me di cuenta de que no sabía nada, güey, de que era un completo imbécil, güey. Y dije, ok, entonces bájate de tu pinche humo porque realmente todavía tienes muchísimo que aprender. Y aun cuando creas que ya no hay nada más que aprender, siempre va a salir algo nuevo. Y si ya no hay nada, si ya no hay nada nuevo que aprender, entonces tú tienes que descubrir algo nuevo para poder enseñárselo a los demás, güey. Y eso es, insisto, eso es un pensamiento bastante bueno. Es un pensamiento de gente exitosa, pero lamentablemente en México no existe, güey. Es un pensamiento que rara vez vas a ver en alguien. Rara vez vas a ver a alguien queriendo aprender mucho de un tema. Rara vez vas a ver a alguien intentando rodearse de personas eruditas en ese tema, porque tendemos a buscar personas inferiores a nosotros para sentirnos muy grandes y muy saco puesto y lo que tú quieras. Pero el día que realmente llega alguien más cabrón que nosotros y nos pone en nuestro lugar, güey, ahí es donde te das cuenta de, güey, realmente no sé nada, realmente me hace falta muchísimo por conocer y no puedo seguir así. Y es donde te sigues motivando pues a progresar. Claro. Y no por nada dicen también, y es parte de un pensamiento, rodearte de personas superiores a ti para que puedas crecer, para que tengas esa hambre de crecer, para que tengas esa hambre de estar a ese nivel y de seguir así, y que sean personas que te terminen aportando en algo. Claro, hay un pequeño refrán, no sé, güey, México tiene muchísimos refranes, pero uno de esos refranes es dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿no? Es muy usado y realmente creo que tiene su enfoque bueno y su enfoque malo, pero sí, digo, mientras, no sé, güey, yo siempre busco que mi círculo social sea de personas que pueden aportarme algo o de personas a las que yo les puedo aportar algo, ¿no? O sea, a final de cuentas, siempre, cada persona te va a poder aportar algo, bueno o malo, güey, pero siempre busco como rodearme de gente que es mejor que yo, de gente que está más experimentada, de gente que me pueda aportar algo en conocimiento, en saberes y en demás, güey. Y eso es algo que me ha permitido, pues, poder progresar en ciertas cosas, insisto. No quiero decir que soy un erudito, ni mucho menos, pero estoy aprendiendo, güey. Estoy en un proceso de aprendizaje y de enseñanza continua. Lo poquito que ya sé, me gusta transmitirlo. Y lo que me falta, me gusta seguir aprendiéndolo, güey. Para ser una persona mucho mejor preparada, para que el día de mañana yo pueda destacar de entre de los demás. Y además de eso, pues para poder enseñar, güey. De nada te sirve tener tantos conocimientos si no los puedes difundir. Claro. Claro, exacto. Y ahí viene otra pregunta, o sea, el hecho de que aquí en México no se desarrolle tanto esa mentalidad de crecimiento, ¿qué tanto es culpa del sistema educativo? ¿Qué tanto es culpa de la sociedad? ¿Y qué tanto culpa es como tal de los estudiantes? Uf. Pues es que mira, güey. Yo creo que es culpa de todos, de las tres partes, güey, porque a final de cuentas todo va de la mano, todo va de la mano. Te puedo decir que yo he tenido docentes que me han motivado a seguir estudiando, que realmente me hacen generar un amor por el aprendizaje, y eso me incentiva a seguir aprendiendo, güey. Me hace ameno el estudio. O sea, no lo veo como una obligación, sino como un gusto. Es distinto, por ejemplo, decir, ay, güey, ahí viene la clase de este cabrón que nada más deja tareas, a decir, a huevo, ya viene la clase de esta profa que realmente, pues, disfruto sus clases, ¿no? Entonces, del lado de los docentes, yo creo que el incentivo al estudio es intrínseco y extrínseco. Digo, hay docentes que te incitan al aprendizaje con su propia personalidad, con sus métodos de enseñanza, güey, con los recursos que emplean, con su propia actitud incluso. Es mucho más ameno entrar a una clase donde tu profe está de buenas, a una clase en donde dicen, no, güey, pues es que mi vieja me dejó y estoy de la chingada. Entonces abran su libro en la página 64 y les la responden, güey. O sea, también está esa parte de los docentes. En el caso de los alumnos, pues está esta parte en la que tú, güey, estás en el siglo XXI, cabrón. Siglo XXI, cabrón. En donde la información está a un clic de distancia. Si no le entiendes a una clase, de responsabilidad tuya es informarte, güey. Es estudiar por tu cuenta, buscar un método que realmente te funcione y poder complementar esa parte que estás descuidando de la escuela. Sí, o sea, yo digo que realmente el que no quiere aprender el día de hoy es porque no quiere aprender, o sea, de plano. Ya no hay de que, güey, no tengo acceso a la información, la información está ahí, güey. Hay un chingo de métodos de aprendizaje. Entonces, también es parte del alumno el hecho de tener esa parte. También, por ejemplo, hay gente que
Que, güey, se va de cada 8 días de peda, güey. Se va, se compra sus cervezas y lo que tú quieras, güey. Y gente que prefiere estar perdiendo el tiempo que estar estudiando, que estar aprendiendo y preparándose para su futuro. No digo que esté mal. Divertirse es muy sano, güey. Divertirse es buenísimo. De hecho, es algo necesario, güey. Si no te divirtieras, ¿qué sentido tendría la vida? Pero tampoco es vivir ahí, güey. Es saber balancear las cosas, saber darte cuenta de que hay tiempo para todo y de que este tiempo es de estudio, güey. Es tiempo de aprendizaje, es tiempo de adquisición de habilidades para que el día de mañana puedas disfrutar realmente. Y de la otra parte, de la parte gubernamental, creo que hace falta un incentivo a la población. Un incentivo que te diga, güey, el día de mañana vas a tener una oportunidad laboral. El día de mañana todo ese estudio no te va a resultar en una frustración de que invertiste tanto tiempo y tanto dinero y no estás viendo resultados. El gobierno también juega un papel importante con la generación de empleos, con la generación de oportunidades, y todo va de la mano. Sin una, no puede progresar la otra, güey. Tú como estudiante puedes tener la mejor actitud, pero si el gobierno no te da una garantía de que vas a poder tener un buen futuro, pues eso es desalentador. Tú como docente puedes tener la mejor actitud y los mejores recursos de enseñanza, pero si tus alumnos no tienen la disposición de aprendizaje, de nada sirve tu esfuerzo. Todo es una cadena, güey. Claro. Creo que en este caso yo sí haría, no sé, un call to action, como usualmente se le llama, Sí, para los alumnos, para nosotros, para que podamos incentivarnos para realmente tener esa, esa hambre de superación, esa hambre de querer aprender algo nuevo todo el tiempo, de querer ser competitivos también pues, con otros países. Porque es cierto, muchos están cuestionando, o bueno, están con eso de que, ay, vamos a escapar de Latinoamérica. Ay, sí, vámonos a tal lado, pero ¿realmente estás a nivel de una persona de esos países? Creo que nadie se exactamente. puso a cuestionarse eso realmente. Sí, O o sea, sea, güey, te quieres ir, pero ¿qué vas a hacer allá? Sí, exacto, sí, o sí, sea, tienes mínimo las herramientas para poderte desarrollar y para poder lograr esa vida que tanto quieres. O sí, sea, ponerte a pensar también. Ah, sí, sí, es parte de todos. Todos tenemos cierta culpa. Al menos con los estudiantes, pues tratar de hacerlo lo mejor que podamos, tratar de incentivar a nuestros maestros, de tratar de incentivarnos nosotros, de tratar de estar cumpliendo, sí, con lo que nos corresponde y de tratar de aprender algo nuevo. Obvio, y yo como estudiante entiendo también esa parte de que luego es una hueva darte cuenta que no te está sirviendo de nada lo que te están enseñando, de darte cuenta de que el sistema educativo y la forma en cómo te están enseñando no sirve, de cómo a veces incluso nada más te consume tiempo. sí, Y o es sea, triste también esa parte que a veces puede desalentar a los alumnos. pues sí, men, es difícil, pero no imposible, güey. Yo creo que hace falta esfuerzo de docentes, gobierno y de los propios alumnos. Yo cierro con este comentario ya para finalizar este podcast. Neta, Sí, ya, güey, ya. Ya es toda, güey. no, hombre. Vamos a hacer una parte 2, ¿por qué no? Pero sí, sí, gente, ya para finalizar este podcast, cierro con este comentario, al menos de mi parte. Eh, es importante que como alumnos, y sobre todo porque nos estamos dirigiendo a jóvenes, a estudiantes, es importante que como alumnos generen esa motivación intrínseca o extrínseca del hambre de aprendizaje, de que ustedes no vean tedioso el estudio, de que le agarren el amor a la lectura, al estudio, al aprendizaje de nuevas cosas y también a la docencia de esas mismas cosas, porque les repito, de nada sirve tener un chingo de conocimiento si ustedes no lo pueden transmitir. Si ustedes tienen ese conocimiento y no se lo dan a alguien más, únicamente se lo están llevando a la tumba y entonces están desperdiciando un chingo de tiempo y un chingo de recursos. ¿Vale? Mi consejo es simple y sencillamente, sé feliz, busca lo que te gusta, una vez que lo encuentres, apasionate por el aprendizaje de eso que te gusta, después por la transmisión de los conocimientos que ya tienes y nunca seas tan egoísta para asumir que ya lo sabes todo, siempre vas a poder aprender algo nuevo. Y cuando puedas aprender algo nuevo, disfruta ese proceso porque es excelente, es hermoso poder aprender algo nuevo y después transmitirlo. Yo he tenido la fortuna de tener ambas partes y puta, no me arrepiento de absolutamente nada. Estaba leyendo una historia de un boxeador. Empezó como boxeador, después se hizo luchador de artes marciales mixtas y él lo que decía era, güey, si alguien me canta un tiro,
yo me lo aviento, no importa quién sea, yo me aviento ese tiro. Porque a final de cuentas, si pierdo, únicamente estoy aprendiendo. Y si gano, únicamente me estoy sumando un triunfo. Entonces está muy cabrón. Él decía, güey, si Julio César Chávez me reta un tiro y pierdo, ¿qué chingados importa? Estoy perdiendo contra Julio César Chávez. Algo le de aprender, ¿sale? Es lo mismo aplicado a la vida. Si alguien los está invitando y no les gusta, a final de cuentas el resultado, algo aprendieron en el proceso y les va a ser útil en la vida. Y lo importante es nunca negarse a aprender algo nuevo. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. No te gusta, no importa. Después lo tiras o lo guardas por ahí, que esté generando polvo, pero ahí está, ya lo sabes. Ese es mi comentario final, güey. Sí, la educación no está del todo bien en México, pero también es parte de nosotros aprender cosas nuevas, es parte de nosotros cambiar esa parte y complementar esa deficiencia que tiene nuestro sistema educativo. Así es. Bueno, por mi parte, y como comentario, también para terminar ya este podcast, neta, juro que me faltaron un montón de puntos para abarcar, pero bueno. Pues sí, que disfruten en este caso el proceso para aprender algo, el proceso para lograr un objetivo, porque realmente la recompensa es el proceso, esto es aprendizaje y no como tal ya el resultado final. ¿Qué es lo que disfrutas en un viaje? ¿Disfrutas más el tener que llegar finalmente a, no sé, X o Y lugar? O ese camino, por ejemplo, luego los viajes en carretera, que vas disfrutando el paisaje y todo eso, pero bueno. Yo como comentario final les diría que busquen ese incentivo para tratar de superarse, para tratar de nutrirse, para tratar de ser una persona más preparada, sobre todo para los tiempos de hoy en día, porque realmente hoy en día, en este siglo XXI donde nos encontramos, cada día se va volviendo más competitivo y podemos observarlo en distintos ámbitos. Entonces, es esforzarnos tanto para crecer como uno mismo, como para también poder ayudar a crecer al país, poder ayudar a crecer pues sí, esta reputación que tenemos. Yo insisto, busquen ese incentivo, busquen esa motivación y de aprender algo nuevo. Al menos si nuestro sistema educativo no puede hacerlo, mínimo tratar de sacar algo de provecho por nosotros mismos. Y pues sí, men. Pues bueno, esto fue un capítulo más de Debrayando con Penta y Bones, brother. Fue un gusto enorme poder platicar de estos temas contigo. Y no se pierdan el próximo podcast. ¿Alguna vez han preguntado qué es lo que los motiva a seguir viviendo en este mundo tan cruel? A volver a despertar con un anhelo grande por ver a sus amigos, tal vez a una persona especial. ¿Qué es lo que te motiva a seguir viviendo en un mundo tan asqueroso y tan frívolo como es este? No se pierdan el próximo episodio de Debrayando con Penta y Bones. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre se despide Emanuel Hernández Santana, Penta, y Miguel Ángel Ramírez Hernández, Bones. Hasta la próxima. Chao.